¿Qué sucedió con Uber y esta resolución judicial de la que ayer le dimos una breve noticia, pero que nos importa saber exactamente en dónde estamos parados con el tema de los aeropuertos y Uber y este servicio de transportación que, bueno, pues ha tenido complicaciones muy importantes para poder desempeñarse o desarrollar su negocio en los aeropuertos de México? Y entonces resulta que les han dado, no un amparo, pero sí una suspensión definitiva. El tema del amparo veremos en qué punto se resuelve, pero por lo pronto tienen suspensión definitiva. Le agradezco al director general de Uber México que nos tome la comunicación para que nos cuente en qué va esta historia, cuál es la materia de litigio y en qué va la historia. Juan Pablo Eiroa es el director general de Uber y te aprecio mucho, Juan Pablo, que estés aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen, un gusto y muchísimas gracias por la invitación y el tiempo. Al contrario, gracias a ti. Pues cuéntanos la historia. Primero, ¿cuál es la materia de litigio? ¿Cuál es el amparo? ¿Contra quién están peleando? Cuéntanos de pe a pa, ¿de qué va? Bueno, primero que nada, esta suspensión definitiva que surgió en efecto hace unas semanas, lo que demuestra es lo que hemos venido diciendo desde Uber de hace un tiempo, que es que los conductores de Uber tenían todo el derecho de poder prestar servicios en el aeropuerto, ya sea dejando pasajeros o recogiendo pasajeros. Y esto lo que hace es reforzar, uno, lo que veníamos diciendo, y dos, más importante, es reforzar y proteger los derechos de los conductores de Uber para poder ejercer este servicio que es tan importante, porque al final del día lo que está permitiendo esto es que la experiencia de usar Uber en los aeropuertos mejore, y con eso tener más opciones de movilidad para cualquier persona que llegue a un aeropuerto de México, y que pueda elegir cuál es el medio de transporte que más les conviene en ese momento. Dime una cosa, Juan Pablo. ¿Quién se los impedía? ¿Qué ocurría? ¿Qué ha ocurrido con los aeropuertos para que Uber no pueda prestar sus servicios a lo largo de todo este tiempo? ¿Quiénes y cómo? Principalmente el mayor desafío era que a los conductores se le ponían infracciones mediante la Guardia Nacional por estar, según lo que nos decían, prestando un servicio que era ilegal. Y lo que nosotros quisimos hacer mediante todo este proceso fue defender a los conductores Perdón y un segundo, demostrar Juan que el Pablo. servicio que Perdón que estaban... te interrumpa. ¿Quién decía que Sí. era ilegal? O sea, la Guardia Nacional, tú dices, actuaba para impedirlo como digamos, una fuerza policíaca, pero ¿quién determinó que era ilegal? Bueno, lo que nosotros vemos son los tickets que le da la Guardia Nacional, en donde dicen que el transporte que prestaba Uber era ilegal en los aeropuertos. Pero nuestro argumento siempre fue que no era ilegal, porque no había una regulación que prohibiera el servicio de Uber en los aeropuertos, y por eso es que el servicio de Uber siempre estuvo disponible en los aeropuertos, pero con una experiencia de los usuarios que no era la ideal. Y esto lo que nos está permitiendo es que vamos a poder mejorar sustancialmente la experiencia, no tanto para los conductores, que es muy importante, pero también para cualquier persona, ya sea mexicano, mexicana o turista que quiera pedir un Uber en un aeropuerto en México. Juan Pablo, para que la Guardia Nacional actuara contra ustedes diciendo que era ilegal, no es que lo resuelva la Guardia Nacional. ¿Qué instancia ordenaba a la Guardia Nacional actuar de esta manera? ¿Tienes identificada, aunque tú dices no estaba ningún reglamento, ninguna ley, pero qué tipo de autoridad estableció en algún momento que esta situación era ilegal y por lo tanto instruyó a la Guardia Nacional a actuar en consecuencia? Me es muy difícil poder explicar o entender un poco cómo venía esa comunicación interna. Creo que lo más importante aquí es que básicamente lo que pasaba era que se le ponían muchas infracciones a los conductores de montos muy altos mediante la Guardia Nacional en algunos aeropuertos, y esto lo que impactaba era que los conductores, uno, se veían muy afectados en su trabajo o no querían ir a los aeropuertos, afectando muchísimo la Pero, experiencia. pero la Sí, Guardia adelante, por favor. Nacional, pero la Guardia Nacional ponía infracciones. Sí, infracciones por prestar servicio de transporte privado en los ¿Y aeropuertos cómo se instrumentaban federales. estas infracciones? ¿Cómo, perdón? O sea, ¿cómo es que era, en la práctica, cómo es que la Guardia Nacional ponía infracción? ¿Cómo sucedía eso? Paraban los Paraban, conductores de Uber y le a ver, daban un... narranos una escena. Paraban, estaba el señor de Uber en la entrada del aeropuerto esperando a alguien o con alguien arriba. Sí. ¿Qué pasaba?
lo paraban, le pedían identificarse. Cuando se identificamos como conductor de Uber, le hacían una multa diciendo que estaban prestando un servicio que no estaba permitido, y en muchos casos, adicionalmente, con esa multa les retiraban el vehículo a los conductores, haciéndolo algo muy como que grave para los conductores porque dejaban de tener su medio de trabajo, ¿no? El vehículo. Y por eso es que nosotros hemos estado desde hace mucho tiempo apoyando a los conductores, ya sea ayudándolos a recuperar los vehículos, pero principalmente en ayudarlos a fortalecer los derechos que tienen ellos de prestar el servicio en los aeropuertos. Bueno, pues tú le atribuyes a la Guardia Nacional tal cosa, este tipo de acción. No tengo la claridad de que la Guardia Nacional pueda poner infracciones, porque no son infracciones de tránsito, son infracciones de otro tipo, en todo caso, relacionadas con un tipo de legislación que tú dices que no existe. Entonces es una cosa un poco extraña todo esto. Sí, pero creo que lo importante es que hoy en día, con la suspensión definitiva, es una resolución que refuerza lo que nosotros venimos diciendo, que es que no hay ningún argumento para multar a los conductores de Uber para prestar los servicios en los aeropuertos. Y para mí algo que es muy importante, Carmen, en este punto es principalmente mirando a futuro. Y principalmente es el hecho de que esto lo que va a permitir es que la experiencia de cualquier persona que quiera usar Uber en los aeropuertos va a mejorar. Y esto no solamente clave en el día de hoy, sino que lo va a hacer cada vez más importante pensando en la cantidad de personas que va a recibir México el año que viene con el Mundial. Y los aeropuertos, al final del día, son la primera impresión que tienen muchos turistas de un país. Y darles una muy buena primera impresión, dándoles un abanico de oportunidades de movilidad para poder elegir cuál quieren, creemos que es algo que va a ayudar a que todavía la gente se quede con los turistas con una impresión aún mejor de la que tienen de México cuando visitan México. Bueno, pues estaremos al pendiente porque esta es una suspensión definitiva, falta la resolución del amparo y déjame que te insista. En este caso, el amparo sería contra qué autoridad. ¿Un amparo se otorga o no se otorga frente a un abuso de autoridad o frente a algo que está haciendo una autoridad? El amparo que ustedes han promovido y del cual han logrado esta suspensión definitiva es un amparo contra qué autoridad. Me gustaría tal vez como que más de lo que tenemos ahora, para no hablar un poco del futuro. La suspensión definitiva que tenemos ahora es contra las multas e infracciones impuestas por la Guardia Nacional a los conductores de Uber. Directamente, contra esta acción de la autoridad, esta es la Sí, suspensión que tienen. Pues sí, sí. importante el asunto y para efectos prácticos estamos hablando de otras circunstancias que no son con la autoridad, pero que están también relacionadas con Uber y que han tenido a lo largo de los años complicaciones con los taxistas. Déjame hacer un cambio de carril para preguntarte sobre esta otra parte de la historia. No es fácil también para los conductores de Uber y para los taxistas la competencia de Uber. En esta parte, ¿cómo van las cosas? Taxistas y prestadores de servicio de Uber. Primero que nada, nosotros somos unos convencidos de que Uber está aquí para apoyar la movilidad de México, y creemos que Uber complementa los distintos métodos de transporte que hay en México, ya sea taxis, transporte públicos o cualquier otro tipo de transporte que haya en México. Y creemos que no es uno u otro, sino que ofreciendo un buen servicio en una totalidad, en un ecosistema, es como en conjunto podemos seguir mejorando la movilidad de México. Entonces, para nosotros lo que es muy importante es que, hablando de aeropuertos o en general, creemos que puede coexistir Uber y los taxis, y así darles el mejor servicio que podemos a los mexicanos y a las mexicanas. Otro punto, Carmen, que a tu pregunta que me gustaría resaltar es que a nosotros nos encantaría, cuando vemos la visión de futuro, es que hasta los taxis también, si quieren, estén en la plataforma de Uber y se puede elegir un taxi de la plataforma de Uber, como ya existen muchos otros países en combinación con taxis y Uber, porque vuelve a lo mismo. Al final, la mejor forma que tenemos de resolver los desafíos que se van a venir de movilidad en México es en conjunto, como un ecosistema total. Pues te aprecio mucho la conversación, Juan Pablo Eiroa, director general de Uber México, y seguiremos en contacto. Buen día. Muchísimas gracias, Carmen, y un gusto. Muchísimas gracias por el tiempo y muy buen día. Al contrario, buen día para ti. Y bueno, pues así están las cosas y esta suspensión definitiva que han obtenido en los términos que aquí acaba de explicar Juan Pablo.